Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche entramos en el mundo de la señorita Marple, en el escándalo del Segundo Testamento. Un documento oculto, un pueblo lleno de secretos y una pregunta que podría destrozar a una familia para siempre. ¿Desde qué parte del mundo te unes a nosotros? Ahora, sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. El jardín de la vicaría en St. Mary Mead lucía en su máximo esplendor aquella luminosa tarde de junio. Las rosas trepaban por los suaves muros de piedra y el césped estaba perfectamente cortado. La señora Dane Calthrop, esposa del vicario, había decretado que el Instituto de Mujeres se reuniría al aire libre por una vez, así que medio pueblo se dirigió a la vicaría para tomar té, bollos y lo que prometía ser una charla bastante tediosa sobre la conservación de la mermelada. La señorita Jane Marple estaba sentada un poco apartada en su silla de mimbre, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente. Parecía absorta en la pulcra hilera de puntadas que se formaban bajo sus manos, pero sus ojos azul pálido, penetrantes como los de un pájaro, lo captaba todo la señora Price Ridley, cotilleando con la esposa del coronel Melchett, la joven Gladys la criada, dejando caer un plato de bizcocho y poniéndose colorada y, al otro extremo del césped, un desconocido con un traje impecable conversaba con seriedad con el anciano señor Lamberton, conocido por tener más dinero que sentido común. El desconocido fue presentado enseguida como el señor Gerald Fane, abogado de Londres. Según dijo, tenía asuntos pendientes con la herencia del difunto Sir Ambrose Burleigh, que seguía sin resolverse, a pesar de que el anciano caballero llevaba 6 meses fallecido. Ese nombre despertó cierta curiosidad, pues Sir Ambrose, señor de la cercana mansión Burleigh, siempre había sido una figura a la vez imponente y sospechosa. Había fallecido repentinamente, dejando tras de sí rumores de viejas disputas, parientes distanciados y una fortuna que todos parecían codiciar. Fue la señorita Hartnell quien, incapaz de resistir la tentación de curiosear, le sonsacó al señor Sino que Sir Ambrose no había dejado un testamento sino 2. El segundo, descubierto recientemente entre unas escrituras antiguas, contradecía al primero de forma dramática. En lugar de legar sus bienes a su sobrino mayor, Leonard Burleigh, el Nuevo Testamento dejaba casi todo a una prima lejana, la señorita Sylvia Denham, una mujer tranquila y modesta, que había vivido en el extranjero durante años. El efecto de esta revelación fue electrizante. Las tazas de té chocaron contra los platillos, las conversaciones se interrumpieron a media frase, y la señorita Marple observó las expresiones cambiantes a su alrededor, asombro en algunos rostros, astucia calculadora en otros. Porque en pueblos como St. Mary Mead, donde el chismorreo era tan nutritivo como el pan y la mantequilla, semejante escándalo era un festín. Dependiente. En ese caso, murmuró la señora Price Ridley a quien quisiera escucharla, ese Segundo Testamento es una falsificación. Recuerden lo que les digo, la gente hace cualquier cosa por dinero. El coronel Melchett, quien se enorgullece de ser directo y práctico, resopló. Si Fane dice que es genuino, es genuino. Tipos como él no arriesgan su reputación por un plan. Mientras tanto, la señorita Marple miró a la propia Sylvia Denham, quien había aparecido en la vicaría esa misma tarde, una mujer pálida de unos 40 y tantos años, vestida sencillamente de gris. Su actitud era vacilante, casi de disculpa, como si lamentara ser el centro de tanta atención. Pero había una firmeza en la expresión de sus labios que sugería que no se dejaba intimidar fácilmente. La reunión terminó con más especulaciones que consejos para preparar mermelada. La gente se fue en pequeños grupos, entusiasmada con sus teorías. La señorita Marple se quedó para ayudar a la señora Dane Calthrop a recoger las tazas de té, con su labor de punto guardado.
Es sorprendente, comentó con suavidad, con qué frecuencia se descubren documentos importantes en lugares insospechados. Recuerdo que una vez un lacayo encontró un testamento escondido tras el forro de una sombrerera. Resultó bastante incómodo para la familia. La señora Dane Calthrop se rió, pero sus ojos reflejaban preocupación. No me gusta, Jane. Estas cosas nunca traen paz. Ya verás que pronto habrá problemas en la mansión Burley. Los problemas no tardaron en llegar. 2 noches después, el pueblo se despertó con la impactante noticia de que Gerald Fane, el abogado que había llevado el segundo testamento, había sido encontrado muerto en la biblioteca de la mansión. El testamento mismo había desaparecido. La señorita Marple, incorporada en la cama con la vela encendida, tejió 3 vueltas en silencio. Luego suspiró, dejó las agujas a un lado y murmuró para sí misma que la naturaleza humana nunca cambia. Dinero, orgullo, resentimiento, todos los pequeños motivos que uno ve en las más pequeñas disputas, solo que ahora con mayor intensidad. Y así el escándalo del Segundo Testamento pasó a ser no solo una cuestión de herencia, sino de asesinato. A la mañana siguiente del terrible descubrimiento en Burley Manor, St. Mary Mead amaneció con un torbellino de especulaciones que parecían ir más rápido que la campana de la iglesia. Antes de terminar el desayuno en la mitad de las casas, todos sabían o creían saber cada detalle de la muerte de Gerald Fane. Que lo habían encontrado en la biblioteca era seguro. Que lo hubieran disparado, envenenado o apuñalado dependía en gran medida de en qué cocina se estuviera sentado cuando se diera la noticia. En la posada Blue Boar, el anciano señor Cottrell juró saber de primera mano por boca del esposo de su prima, quien hacía trabajos ocasionales para el alguacil, que el abogado había sido golpeado en la nuca con un pesado candelabro. En el salón de la señora Price Ridley, anunció en voz baja que se había descubierto un frasco de cianuro junto al cuerpo. Y en la tienda de comestibles, donde la señorita Hartnell había ido temprano a comprar harina, la opinión general era que el pobre señor Fane se había asfixiado con un sándwich, aunque todos coincidían en que los sándwiches no eran precisamente lo que uno esperaría encontrar en la biblioteca de una casa solariega. A media mañana, la policía había emitido un comunicado declarando que la muerte era sospechosa y que las investigaciones seguían en curso. Esa sola palabra sospechoso bastó para provocar un escalofrío de emoción en el pueblo, porque si había algo más emocionante que la aparición de un abogado con un testamento escandaloso, era la posibilidad de un asesinato relacionado. El coronel Melchett, convocado en su calidad de jefe de policía, cabalgaba a paso ligero hacia la mansión. Su rostro rubicundo y hombros anchos daban la impresión de estar listo para enfrentarse a un batallón enemigo, aunque en realidad lo desconcertaba más las sutiles tácticas del engaño humano. El inspector Slack, su subordinado, lo seguía de cerca, orgulloso de la importancia de su cargo. La señorita Marple, sin embargo, tomó su asiento habitual junto a la ventana de su cabaña, con las agujas de tejer tintineando suavemente, mientras la señora Clement pasaba por allí con la emoción de la mañana fresca en sus labios. Debe haber oído. Señorita Marple, empezó la señora Clement sin aliento, con las mejillas sonrojadas de tanto caminar. Lo del señor Fane. ¡Qué asunto tan terrible! Asesinato, dicen. ¿Y el testamento? Pues se desvaneció. ¿Qué opina? La señorita Marple no respondió de inmediato. Contó sus puntadas cuidadosamente. Giró su labor y comenzó una nueva hilera. Solo entonces comentó: «Las cosas no desaparecen, querida. Simplemente se pierden, aunque a menudo lo hacen deliberadamente». La señora Clement asintió con entusiasmo, aunque no lo entendió del todo. Por supuesto, los Burley están terriblemente disgustados. Leonard está fuera de sí.
Dice que todo esto es una conspiración para robarle su legítima herencia. Y Sylvia Denhampur cree que parecía bastante afligida cuando llegó al pueblo esta mañana, aunque me atrevería a decir que algunos lo considerarán demasiado oportuno, siendo ella la principal beneficiaria de ese segundo testamento. La gente es propensa a pensar mal, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero a veces lo que parece conveniente es simplemente un momento desafortunado. Siempre hay que considerar quién se beneficia, sí, pero también quién sufre y de qué manera. Los motivos son muy diversos, señora Clement. Mientras tanto, en la mansión Burleigh, la casa estaba sumida en el caos. Leonard Burleigh, un hombre alto y melancólico de unos 40 y pocos años, recorría los pasillos con furia, declarando que todo el asunto era una vergüenza. Su esposa, Clara, delgada y nerviosa, se aferraba a sus perlas y murmuraba que el escándalo los estaba arruinando socialmente. Los sirvientes susurraban en los rincones, con los ojos abiertos, entre el miedo y la curiosidad. Sylvia Denham, llamada al estudio por el coronel Melchett, permanecía serena, aunque pálida mientras respondía a sus preguntas. Sí, el testamento estaba en posesión del señor Fane. Me dijo que lo tenía en un estuche de cuero y que lo presentaría formalmente una vez que la familia se reuniera. Nunca lo volví a ver después de eso. ¿Te peleaste con él?, preguntó el inspector Slack, con la pluma suspendida dramáticamente sobre su cuaderno. No respondió Sylvia en voz baja. Hablamos brevemente. Parecía un hombre muy concienzudo, aunque me advirtió que podría enfrentarme a hostilidad. Eso fue todo. Leonard Burleigh irrumpió en ese momento con la cara roja. ¿Hostilidad? Debería ir a la cárcel. Todo es un fraude, y ese abogado astuto está inventando un testamento para robarme lo que me corresponde por derecho. El coronel Melchett alzó la mano para tranquilizarlo, aunque su paciencia ya se estaba agotando. Vamos, Burleigh. No debemos sacar conclusiones precipitadas. El hombre está muerto, y hasta que sepamos cómo y por qué, las acusaciones no sirven de nada. Pero los ojitos de Slack brillaron con una satisfacción prematura. Parece bastante claro, señor. Un testamento en disputa, el principal beneficiario presente, el documento desaparecido, y el único hombre que podía avalar yace muerto. Diría que tenemos nuestro motivo, y a nuestro sospechoso perfectamente averiguados. La señorita Marple, que había llegado a la mansión con el pretexto de visitar a Clara Burleigh con unas galletas para el té, oyó por casualidad estas palabras mientras se demoraba en el recibidor. Se ajustó el chal y tosió suavemente, entrando en el estudio con aire de leve sorpresa. «Ay», dijo, «espero no ser una intrusa». Pero sí que ocurrió que a veces el sospechoso más obvio rara vez es el correcto. Recuerdo una vez, en un caso de dinero perdido para el himno en la iglesia, todos estaban seguros de que el nuevo niño del coro lo había cogido. Pero en realidad fue un feligrés mayor quien lo metió en su bolso por error, y luego le dio vergüenza admitirlo. Las apariencias engañan terriblemente. El coronel Melchett pareció aliviado, como si las palabras de la señorita Marple hubieran disipado sus dudas no expresadas. Slack, sin embargo, se irritó. «Con todo respeto, señora, esto es mucho más serio que unas monedas en una bandeja de colecta». En efecto, la señorita Marple asintió serenamente. Pero el principio, como ven, sigue siendo el mismo. El día transcurría, y las especulaciones no hacían más que intensificarse. En la oficina de correos, la señora Fowler declaró haber visto a Leonard Burleigh entrar a escondidas en la biblioteca justo antes de medianoche. En la carnicería, se rumoreaba que Sylvia Denham había sido vista saliendo de su habitación de madrugada, pálida y angustiada. Y la señora Price Ridley, siempre dispuesta a difundir un chisme, insistió en que habían oído a Clara Burleigh llorar desconsoladamente en el jardín esa misma noche, hablando de ruina y desgracia,
Cada historia añadía una nueva capa a la maraña de sospechas. Sin embargo, la señorita Marple, sentada tranquilamente con su labor de punto junto a la chimenea esa noche, las analizaba con sereno distanciamiento. Sabía que los chismes eran como semillas de diente de león esparcidas por doquier, de las que brotaban ideas descabelladas que oscurecían la verdad. Pero en medio de todo esto, si uno observaba con atención, se podía discernir el patrón de la naturaleza humana. Pensó en la firmeza serena de Sylvia Denham, en la furiosa fanfarronería de Leonard, en la desesperación nerviosa de Clara. Pensó también en Gerald Fane, tan enérgico y profesional a la hora del té, hacía apenas unos días, ahora yaciendo sin vida en la biblioteca de la mansión, y se preguntó, no por primera vez, por qué los testamentos a menudo traían consigo la muerte. La señorita Marple tomó su taza de té y el fuego crepitaba suavemente. «Es notable», murmuró para sí misma, «lo parecidas que son las personas, ya sea en pueblos o en casas solariegas. Orgullo, resentimiento y la esperanza de ganancia. Basta con observar con atención y la verdad empieza a revelarse. Afuera, la noche se hacía más profunda, y dentro de Burlake Manor los secretos se agitaban inquietos, esperando ser descubiertos. El inspector Slack se sentía como pez en el agua a la mañana siguiente. Se había instalado en la biblioteca de Burlake Manor, donde ocurrió el trágico suceso, y se dirigió a un pequeño grupo de agentes y personal de la casa. Su actitud era enérgica, casi teatral, como si disfrutara de la atención casi tanto como de la investigación misma. «Los hechos son evidentes», declaró, señalando el gran escritorio de roble. El señor Fane estaba sentado allí, revisando unos papeles. Recibió un golpe en la cabeza. ¿Ve la marca en la alfombra donde se encontró el cuerpo? El golpe fue tan fuerte que lo mató al instante. El arma aún no se ha localizado, pero creo que era algún objeto pesado de la propia habitación. Un candelabro, quizás, o uno de esos sujetalibros de bronce. El personal se removió inquieto. Clara Burlake estaba sentada, pálida y temblorosa, en una silla cercana, con las manos retorciéndose en el regazo. Leonard caminaba inquieto por la sala, murmurando imprecaciones contra Sylvia Denham, quien mantenía la compostura, aunque sus ojos delataban cansancio. El coronel Melchett, aunque aparentemente tranquilo, cada vez estaba menos seguro de la confianza de Slack. «Es demasiado pronto para sacar conclusiones», dijo con severidad. «Debemos determinar quién tuvo la oportunidad». Así como el motivo, Slack resopló, pero no dijo nada más. Mientras tanto, a la señorita Marple se le había permitido entrar con el pretexto de llevarle flores a Clara. Pocas personas cuestionan la presencia de una solterona mayor en momentos de apuro, y ella se movía silenciosamente por la habitación, con la mirada fija en detalles que otros ignoraban. Observó las puertas francesas abiertas que daban a la terraza, las tenues marcas de rosaduras en la alfombra cerca de la chimenea y la curiosa ausencia de polvo sobre una pequeña mesa esquinera, como si algo hubiera sido retirado recientemente. Ella no dijo nada. Simplemente guardó las observaciones en su mente mientras murmuraba frases tranquilizadoras a Clara Burlake. El pueblo, por supuesto, rebosaba de teorías. Esa tarde, en el Instituto de la Mujer, los miembros abandonaron toda pretensión de trabajo productivo y se dedicaron al asunto. La señorita Hartnell estaba segura de que el testamento mismo era la clave. «Quien lo robó es el asesino, puede estar seguro», declaró, pinchando su bordado con una fuerza innecesaria. La señora Price Ridley no estuvo de acuerdo. «Tonterías. Sylvia Denham nunca tuvo el testamento en sus manos. Fue Leonard. Recuerda mis palabras. Vio que su herencia se le escapaba, así que silenció al abogado antes de que se confirmara la verdad. La señora Bantry, más imaginativa que lógica, sugirió que tal vez el señor Fane había sido asesinado por un extraño, un enemigo de Londres que lo seguía al campo.
Esta teoría fue recibida con escepticismo, pues despoja al asunto de su deliciosa intriga local. La señorita Marple escuchaba en silencio, con la mente en blanco, pero su mente estaba en otra parte. Recordó un incidente de años atrás, cuando una disputa por un legado no terminó en asesinato, sino en un escándalo que arruinó a una familia para siempre. En ese caso, la clave residía en una carta olvidada, escondida en un libro de lugares comunes. La gente a menudo ignoraba los detalles más simples, distraída por el drama. Más tarde ese mismo día, el inspector Slack visitó la casa de la señorita Marple. Su actitud era condescendiente, pero no dudaba en buscar su atención, pues había aprendido que las agudas observaciones de Jane Marple a menudo resultaban inoportunamente acertadas. «Bueno, señorita Marple», dijo, «seguro que ya ha oído hablar de eso, pero le diré que es más claro que el agua. Sylvia Denham tenía el motivo. Iba a ganar una fortuna. Estaba aquí cuando ocurrió y ahora el testamento ha desaparecido. Encaja». La señorita Marple le sirvió una taza de té con manos firmes. «Es una solución ingeniosa», asintió con suavidad. «Casi demasiado ingeniosa, quizá. La naturaleza humana, inspector, rara vez es tan ordenada. Es como si estuviera tejiendo tantos cabos sueltos que uno debe guardar. Me inclinaría a ver a quién más le molestó el segundo testamento. A veces, quienes pierden menos, obviamente, son los más resentidos». Slack frunció el ceño impaciente. «Con todo respeto, señora. Puede que sea así en las riñas del pueblo, pero esto es un asesinato. Tengo intención de interrogar a Sylvia a fondo. Se meterá en problemas, ya verá». Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente mientras llenaba la taza. «Quizás. Aunque hay que recordar que la culpa a menudo se esconde tras las protestas más ruidosas, mientras que la inocencia puede parecer culpable por miedo». Cuando Slack se marchó, la señorita Marple se sentó junto al fuego pensativa. No podía quitarse de la cabeza la impresión de los arrebatos de Leonard Burley ni la fragilidad nerviosa de Clara. La calma de Sylvia Denham podía ser la serenidad nacida de la inocencia o de la experiencia. Sin embargo, no solo la familia podría haber tenido motivos para actuar. Recordó la extraña e intensa conversación del señor Lamberton con Fane en la vicaría. Y luego estaban los sirvientes de la mansión, cuyas vidas estaban estrechamente ligadas a la fortuna de sus amos. Los motivos se podían encontrar en los lugares más inesperados. Esa noche, el coronel Melchett visitó personalmente a la señorita Marple. «Siempre tienes un don para ver lo que se nos escapa, Jane», dijo con gravedad. «No puedo negar que se ve mal para Sylvia, pero no me gusta dar suposiciones. ¿Qué te llamó la atención en la mansión?» La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. «Las ventanas, coronel, estaban abiertas esa noche, aunque hacía frío. Alguien pudo haber entrado o salido por allí. Que había una mesa, pequeña y discreta, de la que habían sacado algo recientemente. El polvo cuenta esas historias, ¿sabe?» Melchett se frotó la barbilla. «¿Piensas en el arma?» «Posiblemente. O quizás el propio testamento. La gente suele ocultar cosas en cuanto tienen a mano». El coronel suspiró. «Me temo que Slack se saldrá con la suya. Quiere arrestar a Sylvia, pero lo detendré por ahora. Si notas algo más, Jane, avísame». Tras su partida, la señorita Marple permaneció sentada largo rato junto al fuego, dejando de lado el tejido. Pensó en el segundo testamento, tan inconveniente y perturbador, y en el abogado que lo había presentado, ahora silenciado para siempre. En algún lugar de la maraña de resentimiento y miedo yacía la verdad, y ella, Jane Marple, se proponía encontrarla. Afuera, el reloj de la iglesia dio la hora, y el pueblo se sumió en un sueño intranquilo, cada casa guardando sus propios secretos, cada habitante susurrando teorías en la noche. El escándalo del Segundo Testamento se había convertido en un misterio de asesinato, y los hilos de la naturaleza humana ya se revelaban si uno sabía cómo mirar. La mañana siguiente,
amaneció gris y húmeda, con una fina niebla adherida a los setos, como si el pueblo mismo quisiera ocultar sus secretos. En Borlake Manor, la atmósfera era igualmente pesada. El inspector Slack había regresado temprano, caminando con el aire de quien espera progreso simplemente por el sonido de sus botas sobre suelos pulidos. Había decidido que Sylvia Denham debía ser la culpable, y ahora era cuestión de presionarla hasta que se derrumbara. El coronel Melchett, aunque aún indeciso, se dejó llevar por la determinación de Slack. Se reunieron en la sala de estar, donde Sylvia se sentó con serena dignidad, con una taza de té intacto frente a ella. Sus manos descansaban pulcramente sobre su regazo. Su serenidad contrastaba marcadamente con la tormenta que la azotaba. Señorita Denham, empezó Slack con voz brusca, usted admite que el señor Fane llevaba el testamento consigo cuando llegó aquí. También admite que usted era la principal beneficiaria de ese documento. Se encontraba en la mansión al momento de su muerte. Ahora bien, ¿puede explicar por qué ha desaparecido el testamento y por qué el hombre que lo trajo yace muerto? Sylvia alzó la mirada, encontrando sus ojos con serena firmeza. No puedo explicarlo, inspector. Ojalá pudiera. El señor Fane me habló en el salón poco después de cenar. Dijo que presentaría el testamento una vez que la familia se reuniera, pero parecía cauteloso. No la volví a ver hasta que ella titubeó, y luego continuó con firmeza, hasta que oí el alboroto y me enteré de su muerte. Nunca toqué el testamento ni tenía motivos para hacerle daño. Slack resopló. Ninguna razón. Te vas a ganar una fortuna. No hay motivo más claro que ese. El coronel Melchett intervino con más amabilidad. ¿Hay alguien que pueda confirmar su paradero durante la noche, señorita Denham? Me acosté temprano, dijo en voz baja. Los acontecimientos de los últimos días me habían dejado fatigada. Leí en mi habitación hasta que me entró el sueño. No volví a salir hasta que la criada llamó a la puerta con la terrible noticia. Slack entrecerró los ojos. Y debemos aceptarlo con fe, ¿no? Muy conveniente, señorita Denham. Leonard Burley, que había estado paseándose inquieto junto a la chimenea, aprovechó la oportunidad. «Ya ves», dije desde el principio que era una conspiración. Mi tío nunca tuvo la intención de que ella se quedara con la herencia. Ese testamento es falso, y ella se las arregló con ese abogado para imponernos. Cuando él se puso incómodo, ella lo silenció y ocultó las pruebas. Su esposa, Clara, soltó un grito, cubriéndose la cara con manos temblorosas. «Ay, Leonard, por favor, esas palabras nos arruinarán a todos». Pero Leonard era demasiado precavido. «No me arruinaré mientras una aventurera nos roba la casa. Arréstala, Slack, y acabemos con esto». La señorita Marple, que había llegado con una cesta de bollos con la excusa de consolar a Clara, estaba sentada tranquilamente en un rincón. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente, pero su mirada penetrante no se perdía nada. Observaba el rostro pálido de Sylvia Denham, el rubor de ira de Leonard y el colapso nervioso de Clara. Cuando Sylvia se levantó, su voz tenía un tono sereno y acerado. «No soy una aventurera, señor Burley. El propio Sir Ambrose me nombró en su testamento. Si duda de su validez, es una cosa, pero acusarme de asesinato sin pruebas es otra muy distinta. Responderé a sus preguntas, inspector, pero no me dejaré intimidar». Su calma inquietó a Slack, aunque lo ocultó con un brusco encogimiento de hombros. «Ya veremos, señorita Denham, ya veremos». La noticia del intercambio se extendió rápidamente por el pueblo. En la oficina de correos, la señora Fowler anunció que Sylvia Denham era sin duda culpable, pues solo los culpables mantenían la calma bajo acusación. En la tienda de comestibles, la señora Bantry argumentó lo contrario, que su serenidad demostraba su inocencia, pues una mujer culpable seguramente protestará con más fuerza. Las teorías se multiplicaron, pero todas coincidieron en un punto. El escándalo fue el acontecimiento más emocionante que St. Mary Mead
había vivido en años. Esa tarde, la señorita Marple recibió la visita del señor Lamberton, el anciano caballero que había sido visto conversando con Gerald Fane durante el té de la vicaría. Estaba visiblemente agitado, retorciendo el sombrero entre las manos mientras hablaba. Señorita Marple dijo con ansiedad: «Debo confesar algo, aunque no quiero que se sepa». Fane me preguntó por unos viejos papeles de Sir Ambrose. Creía que el Segundo Testamento podría referirse a ellos. Le dije que sabía de ciertos documentos, guardados bajo llave en un escritorio de la mansión, pero juro que no tenía conocimiento de su contenido ni deseaba que le hicieran daño. La señorita Marple lo miró con dulzura. Fue muy honesto de su parte hablar, señor Lamberton. Los secretos suelen salir a la luz, querámoslo o no. ¿Volvió a ver al señor Sino después de esa conversación? No respondió Lamberton negando con la cabeza. Pero me temo que, en cierto modo, lo he llevado a la muerte. Si fue a examinar ese escritorio y alguien más se molestó, ya ves cómo queda. La señorita Marple asintió pensativa. En efecto, sin embargo, a menudo no es la cosa en sí, sino lo que otros creen de ella, lo que resulta peligroso. La gente confunde fácilmente las sombras con la sustancia. Mientras tanto, Slack había empezado a interrogar a los sirvientes de la mansión. El mayordomo Hargreaves sostuvo que se había retirado a su despensa después de cenar, aunque admitió haber oído voces alzadas provenientes de la biblioteca esa misma noche. La criada Alice confesó haber visto a Clara Burlake llorando en el jardín cerca de la medianoche, y el jardinero juró haber notado las puertas francesas entreabiertas al regresar de limpiar los terrenos, aunque en ese momento no le había dado mucha importancia. Cada testimonio añadía confusión en lugar de claridad, y Slack se convencía cada vez más de que la calma de Silvia era un artificio. «Es muy lista», le murmuró Melchett. «Demasiado lista. Escúcheme, señor. La tendremos pronto». Pero la señorita Marple, sentada tranquilamente en el jardín de la vicaría tejiendo, reflexionó sobre el comentario del jardinero. Ventanas abiertas, voces alzadas, una voluntad desvanecida. Estas no eran las señales de una culpa pura, sino de algo más complejo. Volvió a pensar en Clara Burley, con los nervios destrozados. No fue la calma de Silvia lo que más la impactó, sino el miedo de Clara. Un miedo, tal vez, a algo más que un escándalo. Esa noche, mientras la campana de la iglesia daba las vísperas, la señorita Marple miraba desde la ventana de su cabaña. La niebla aún se aferraba a los setos, y el aire estaba húmedo y misterioso. La respuesta obvia, murmuró, rara vez es la verdadera. Me pregunto ahora, ¿por qué secreto vale la pena matar? Las agujas de tejer reanudaron su clic constante. El sonido era tan suave como los pensamientos no expresados que se formaban en su mente. La niebla se disipó al día siguiente, dejando a St. Mary Mead radiante y engañosamente alegre. Sin embargo, en cada tienda, salón y sendero junto a los setos, el asesinato en Burlake Manor persistía como una mancha. Las amas de casa interrumpen sus horneados para comentarlo. Los jardineros se apoyaban en sus palas para intercambiar teorías, y en la vicaría, la señora Dane Calthrop declaró que nunca desde la Primera Guerra Mundial se había hablado tanto de un mismo suceso. En Burley Manor, el inspector Slack redobló sus esfuerzos, decidido a encontrar pruebas tangibles que incriminan a Sylvia Denham. Ordenó un registro exhaustivo de la biblioteca, el estudio y la habitación de invitados del abogado. Los agentes revolvieron cajones, levantaron alfombras y examinaron estanterías con el celo de quienes esperan una revelación en cualquier momento. A la señorita Marple, que había llegado con el inocente pretexto de entregarle un frasco de su famosa jalea de membrillo a Clara Burley, se le permitió observar. Parecía poco interesada en lo que ocurría, comentando con suavidad el tiempo y la dificultad de conseguir lana de tejer decente en esos días. Sin embargo, sus ojos brillaban, recorriendo la sala de un lado a otro,
observando lo que otros pasaban por alto. Fue durante esta búsqueda que un pequeño detalle le llamó la atención. En el suelo cerca de la chimenea, donde se había encontrado el cuerpo de Fane, yacía un trozo de papel arrugado, medio enterrado bajo la alfombra. Slack lo descartó como si no fuera más que basura, pero los finos dedos de la señorita Marple lo alisaron con cuidado. El papel tenía tenues rastros de tinta, aunque la mayor parte de la escritura había sido arrancada. Una frase permanecía visible, oculta. Guardó el trozo con cuidado en su bolsillo, murmurando algo sobre el papel usado que siempre se escapaba de la escoba de la criada. Nadie creyó que mereciera la pena echarle un segundo vistazo, pero la mente de la señorita Marple se agitó. Los testamentos solían contener frases así, y no revelarlo sugería secreto, quizás una adenda, quizás una instrucción. ¿Por qué un fragmento así yacía en el suelo de la biblioteca? ¿Y por qué Slack, con todo su afán, no había pensado en conservarlo? Mientras los guardias se afanaban, Clara Burley apareció en la puerta pálida, con las manos retorciéndose de agitación. «Es necesario», susurró, «revisar cada cajón. Me parece una indignidad. Las cosas de Ambrose». Slack, brusco como siempre, respondió: «El asesinato no respeta la dignidad, señora. Debemos ser minuciosos». Clara soltó una risita ahogada como al borde de la histeria y se retiró. La señorita Marple la observó marcharse con silenciosa compasión. Los nervios de Clara no solo eran frágiles, sino que estaban a punto de estallar. Semejante terror no se explicaba fácilmente, solo por el escándalo. Esa misma tarde la señorita Marple regresó caminando al pueblo y se detuvo en la oficina de correos, donde fingió echar una carta. La señora Fowler, como era de esperar, tenía noticias frescas. Dicen la señora Fowler, inclinada sobre el mostrador que se ha encontrado el arma. Un pesado sujetalibros de bronce, escondido tras una cortina en la biblioteca. Manchas de sangre, nítidas como el agua. Si eso no es una prueba, ¿qué lo es? La señorita Marple murmuró su acuerdo, aunque sabía muy bien lo engañosas que podían ser las pruebas. Un arma escondida en un lugar tan obvio sugería prisa o quizás un intento de incriminar a alguien. La naturaleza humana a menudo encontraba el escondite más sencillo y se convencía de su astucia. Esa noche, en la vicaría, la señorita Marple estaba tejiendo mientras la esposa del vicario servía el té. La señora Dane Caltrop, más perspicaz que la mayoría, observaba a su amiga con curiosidad. «Tienes esa mirada, Jane. Eso significa que has notado algo que todos los demás han pasado por alto». La señorita Marple sonrió levemente. «Solo un pequeño trozo de papel, querida. La mayoría de la gente pensaría que no tenía importancia. Pero me recordó un caso de hace mucho tiempo, cuando una prima mía descubrió que las cartas de su marido habían sido quemadas», pensó, hasta que encontró un fragmento entre las cenizas que lo reveló todo. La gente olvida que incluso el trozo más pequeño puede contar una historia. «¿Cree usted que Sylvia Denham es culpable?», se preguntó la señora Dane Calthrop. La señorita Marple reflexiona. «Creo que es inoportuna, que no es lo mismo. A muchos les alegraría ver que la segunda desaparece, pues perturba más que la fortuna, perturba el orgullo. El orgullo suele ser más agudo que la codicia y mucho más peligroso». A la mañana siguiente el coronel Melchett visitó la cabaña de la señorita Marple. Su expresión era seria. «Jane, valoro tu criterio. Slack presiona para arrestar a Sylvia. Cree que el descubrimiento del sujetalibros es suficiente. Pero dudo. ¿Ves algún motivo para ser cauteloso?» La señorita Marple dobló su labor de punto, con mirada pensativa. «Varias razones, coronel. Primero, el arma se encontró en un lugar demasiado conveniente. Segundo, Sylvia ha mantenido la calma bajo la acusación, lo que podría sugerir inocencia o gran astucia, pero en cualquier caso es inusual. Y tercero, Clara Burley teme a algo, no solo a los chismes, sino a algo más serio. Eso suele ser una señal». Melchett suspiró. «Clareates»,
Está nerviosa, sin duda, pero Leonard insiste en la culpabilidad de Sylvia. Está a punto de presionarme para que actúe. A veces, dijo la señorita Marple en voz baja, un hombre grita más fuerte para ahogar sus propios miedos. Esa tarde, la señorita Marple pasó por delante de la mansión camino de las vísperas. Las puertas-ventana de la biblioteca estaban cerradas, impidiendo el paso a los intrusos, pero se detuvo a observar la terraza. Allí, medio oculta entre la hiedra, yacía la tenue huella de un zapato más pequeño que el de un hombre, más estrecho, pero profundamente incrustado en la tierra, como si hubiera sido hecho por un paso apresurado. No se detuvo a examinarlo detenidamente, pues sabía que la policía lo había pasado por alto. Y quizás sería mejor que siguieran haciéndolo por el momento. En cambio, guardó la imagen en su mente junto al trozo de papel y las manos temblorosas de Clara. El rompecabezas aún no estaba completo, pero las piezas empezaban a tomar forma. Esa noche, mientras el reloj de la iglesia daba las campanadas y el pueblo se sumía en un sosiego intranquilo, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, con el trozo de papel delante. «No se revelará», susurró, mientras sus agujas temblaban suavemente. «Los secretos son peligrosos. La pregunta es, ¿de quién era el secreto que el señor Fane estaba a punto de revelar y quién lo temía lo suficiente como para matar?» El fuego crecía. Las sombras danzaban por la habitación y el rostro amable de la señorita Marple permanecía sereno. Pero tras su expresión apacible, su mente se movía con rapidez, sopesando la fragilidad y el orgullo humanos frente al testimonio silencioso de un trozo de tela rasgado y una huella en la tierra. El escándalo del Segundo Testamento ya había invadido cada calle y salón de St. Mary Mead, pero para el sexto día, los chismes se habían intensificado. Algunos insistían en que la calma de Sylvia Denham no era más que una culpa descarada, y otros murmuraban que la furia de Leonard Burley parecía demasiado ensayada, como si intentara ocultar algo mucho peor. Mientras tanto, el inspector Slack presionaba cada vez más para que arrestaran a Sylvia. El descubrimiento del sujetalibros con sus manchas incriminatorias le había dado confianza, y su voz tenía un aire de firmeza. Pero el coronel Melchett seguía dudando. Había visto suficiente insensatez humana como para desconfiar de las soluciones que parecían demasiado simples. La señorita Marple, tejiendo tranquilamente en su cabaña, presentía que la situación se encaminaba hacia una confrontación. Los ánimos antes tensos solían estallar, y había presenciado demasiadas peleas en demasiados pueblos como para confundir las señales. La verdad, reflexiona, a menudo no residía en el crimen en sí, sino en las pequeñas fricciones que desembocaban en agravios indecibles, amoríos ocultos, resentimientos que nunca se disiparon. Sus sospechas se confirmaron esa misma tarde. Iba de camino a la vicaría, cuando unas voces alzadas se extendieron a través del seto que bordeaba Burley Manor. Asomando discretamente por una rendija, vio a Leonard Burley discutiendo acaloradamente con su esposa. «Nos vas a arruinar, Clara». La voz de Leonard era cortante, con los puños apretados. «¿Crees que no lo sé? Ya has dejado que tus nervios nos traicionen. Slack vigila cada palabra que dices». La respuesta de Clara fue apagada, temblorosa. «No lo soporto, Leonard». Los susurros, las miradas. Pensarán que sabía algo, que oyó su voz se quebró y se cubrió la cara con manos temblorosas. Leonard la sujetó por las muñecas y bajó la voz. «No dirás nada, ¿me oyes? Nada. Es mejor que cuelguen a Sylvia antes que esta familia sea arrastrada por el barro». La señorita Marple siguió adelante en silencio, con expresión afable, pero pensamientos agudos. Clara Burley temía claramente algo más que el escándalo. El miedo a la desgracia por sí solo no hacía temblar a una mujer. Había algo que Leonard deseaba mantener oculto, y Clara, frágil como era, estaba a punto de traicionarlo. Al mismo tiempo, se gestaba otro enfrentamiento en el pueblo. En la posada del Jabalí Azul,
Sylvia Denham fue acorralada por la señora Price Ridley y la señorita Hartnell, quienes siempre se habían considerado guardianas de la moral pública. «Es una situación de lo más indecorosa. Señorita Denham», dijo la señora Price Ridley, con los labios fruncidos, «es inevitable notar cómo la fortuna le cae a uno con la mayor facilidad, y con qué rapidez la desgracia le cayó al caballero que presentó el testamento». La señorita Hartnell añadió, «Y para alguien que se declara inocente, usted está notablemente serena. Demasiado serena, si se me permite decirlo. Una conciencia culpable a menudo se ve traicionada por los nervios, pero la calma, bueno, eso es cálculo». Sylvia sostuvo sus ojos acusadores sin pestañear. «Señoras, pueden decir lo que quieran. Sé la verdad, y no me dejaré llevar por la histeria para satisfacer chismes. Si dudan de mí, entonces recen para dejar el juicio en manos de la ley y de Dios». Su tranquila dignidad lo silenció por el momento, pero cuando se fue, la posada zumbó con renovada sospecha. Esa noche, la señorita Marple fue invitada a Burleigh Manor con el pretexto de hacerle compañía a Clara. Llegó con su bolsa de tejer y encontró a Clara pálida y nerviosa, con la mirada perdida hacia la puerta, como si temiera el regreso de Leonard en cualquier momento. Mientras tomaban el té, la señorita Marple habló con dulzura. «Querida, no debes permitir que la preocupación te enferme. Los secretos son una carga pesada. A menudo cuando la gente se esfuerza demasiado por ocultarlos, la tensión se manifiesta con la mayor crueldad». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «No lo entiende, señorita Marple. Hay cosas que Ambrose hizo, cosas que Leonard teme que saldrán a la luz si esto continúa. No puedo». Se interrumpió, apretándose el pañuelo contra los labios. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «Querida, te entiendo mejor de lo que crees. En pueblos y familias por igual he visto las medidas desesperadas que la gente toma para guardar las apariencias. A menudo no es el delito en sí, sino la vergüenza de ser descubierto lo que resulta insoportable». Clara tembló, pero no dijo nada más. La señorita Marple guardó la conversación en su mente. Otro hilo suelto en la madeja enredada. Mientras tanto, las investigaciones del inspector Slack se centraron en los sirvientes. Llamó a Hargreaves, el mayordomo, a la biblioteca y lo interrogó severamente. «Estuviste aquí esa noche. Dices que oíste voces fuertes. ¿De quiénes eran?» Hargreaves dudó, con el rostro arrugado impasible. «No me corresponde decirlo, señor, es tu lugar», espetó Slack. «Habla». El mayordomo suspiró. «Eran el señor Leonard y el señor Fane. Estaban discutiendo. No pude oír las palabras, pero el tono era cortante. Poco después oí el sonido de algo pesado cayendo. Luego silencio». Los ojos de Slack brillaron, y aún así no lo reportaste de inmediato. «No quería sembrar un escándalo sin certeza», respondió Hargreaves con rigidez. Slack lo despidió con una advertencia, convencido de que la disputa de Leonard solo reforzaba el caso contra Sylvia. La señorita Marple, sin embargo, pensaba diferente. Las disputas a menudo revelaban quién tenía más que perder, y la herencia de Leonard pendía de un hilo. Esa noche, mientras caminaba a casa por el sendero, la señorita Marple se detuvo junto a la puerta del cementerio. Observó los fragmentos de evidencia, el trozo de papel, el miedo de Clara, la pelea de Leonard y la calma de Sylvia. Cada detalle era pequeño, pero juntos formaban un patrón de comportamiento humano que ya había visto antes. Recordó un caso de muchos años atrás, cuando una disputa familiar por una propiedad terminó en engaño. La verdad salió a la luz, no a través de pruebas, sino por un lapsus nervioso de una esposa. La naturaleza humana, reflexiona la señorita Marple, se repetía sin cesar, aunque el vestuario y los escenarios cambiarán. Al día siguiente, el coronel Melchett volvió a consultarla. «Jane, la presión aumenta. Slack quiere arrestarlo. Leonard clama por acción. Los aldeanos anhelan sangre.
Si me contengo más, me acusarán de debilidad. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente. Y sin embargo, coronel, la verdad se le escapa a la prisa. Recuerde la parábola de la moneda perdida. Hay que barrer con cuidado en cada rincón antes de darla por perdida. Aquí todavía quedan rincones sin barrer. Le sugiero paciencia. Melchett gimió. La paciencia es un lujo en estos casos, pero confío en tu instinto. Lo retrasaré todo lo que pueda. La señorita Marple sonrió levemente. A veces el retraso no es un obstáculo, sino una salvaguardia. Y así el escándalo se agravó, cada enfrentamiento exponiendo un nuevo fragmento de debilidad humana. El terror de Clara, la rabia de Leonard, el sereno desafío de Silvia, la confesión a medias del mayordomo eran fragmentos de un patrón que sólo la señorita Marple parecía ver. Sentada junto a su corazón esa noche, con el fuego crepitando y dejando a un lado su labor, murmuró suavemente: los secretos se desenredan con el tiempo. La clave está en saber de qué hilo tirar y cuándo. Afuera, el pueblo dormía intranquilo, sin saber que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. El pueblo aún bullía tras la pelea entre Leonard y Clara, cuando, 2 días después, otra conmoción recorrió St. Mary Mead. Temprano por la mañana, la criada Alice se topó con una puerta abierta en Burlake Manor. Era la entrada lateral que conducía a la puerta del estudio, que debería haber permanecido cerrada con pestillo durante toda la noche. Dentro, el escritorio del que había hablado el señor Lamberton estaba abierto, con los cajones abiertos y papeles esparcidos por el suelo. Llamaron al coronel Melchett de inmediato, y el inspector Slack, lleno de presunción, llegó poco después. Recorrió la habitación a grandes zancadas, señalando el desorden. Ahí lo tienen. Alguien ha estado buscando el testamento, o quizás otros documentos incriminatorios. Un ladrón regresa a la escena. Es tan evidente como la nariz en su cara. La señorita Marple, a quien la señora Dane Calthrop había llamado con el pretexto de brindarle a Clara una presencia femenina tranquilizadora, examinó atentamente el escritorio. Notó que el polvo estaba removido de forma desigual. Algunos cajones habían sido claramente saqueados, pero otros permanecían intactos. Con mayor curiosidad, en el suelo, cerca de la ventana, vio una pequeña llave de latón, medio oculta por el fleco de la alfombra. Se agachó, la recogió con cuidado y se la entregó al coronel Melchett. Parece, coronel, que nuestro intruso fue descuidado. O quizás tenía demasiada prisa como para notarlo. Slack tomó la llave, dándole vueltas con desdén. Una llave no prueba nada. Puede que lleve semanas ahí tirada. La señorita Marple sonrió levemente. El polvo, inspector, suele ser mejor testigo que las personas. Y esta llave no tiene nada de polvo. Clara Burley, pálida y temblorosa, se aferró al brazo de la señorita Marple. «Ay, esto nunca terminará. Primero asesinato, ahora robo. ¿Qué vergüenza nos tocará ahora?» Leonard, en cambio, se volvió más agresivo. «Es obra de Silvia, claro. ¿Quién más querría esos papeles? Teme que el testamento no se sostenga sin respaldo. Así que busca pruebas». Silvia Denham estaba en la puerta, con el rostro sereno pero cansado. «No estaba cerca del estudio, Leonard. No tengo nada que ocultar, pero quizá deberías preguntarte quién de nosotros temía lo que el señor Fane pudiera haber descubierto en estos mismos cajones». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. La mirada de Leonard se ensombreció, pero antes de que pudiera responder, el coronel Melchett intervino. «Basta. Examinaremos estos documentos a fondo». Y los agentes registraron el terreno en busca de cualquier señal de un intruso. El examen reveló pocas escrituras, cartas ni recibos antiguos a primera vista, ninguno aparentemente de gran importancia. Sin embargo, la señorita Marple notó cómo Leonard se agitaba visiblemente cada vez que levantaban un documento, como si cada uno pudiera revelar algo que temiera. Clara, mientras tanto,
Permanecía sentada retorciéndose las manos, con la mirada fija en el suelo. Por la tarde, el pueblo se había aferrado al robo con entusiasmo. En el Jabalí Azul, la especulación era intensa. El señor Cottrell juró haber visto una linterna moviéndose por los terrenos de la mansión a medianoche, aunque nadie creía que hubiera estado fuera tan tarde. La señora Price Ridley declaró que Sylvia había estado caminando cerca del cementerio a esa misma hora, aunque no ofreció ninguna prueba. La señorita Hartnell, para no ser menos, afirmó que el hijo del mayordomo había sido despedido años atrás por robo, y sin duda esto era una continuación de esa tendencia. En la vicaría, la señora Dane Calthrop negó con la cabeza ante el frenesí. Se harán pedazos, Jane. Cuanto más susurran, menos entran en razón. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. Así suelen ser las cosas, querida. La gente prefiere una historia emocionante a una simple verdad. Sin embargo, me temo que este nuevo revuelo enturbió aún más las aguas. A veces se comete un segundo crimen, no para ocultar el primero, sino para confundir a quienes buscan la verdad. Sus palabras resultaron proféticas. La noche siguiente trajo consigo otro giro inesperado. El jardinero, mientras cuidaba la hiedra en la terraza de la biblioteca, descubrió un fajo de papeles carbonizados escondidos bajo los arbustos. Habían sido quemados apresuradamente, pero aún quedaban fragmentos legibles. Entre ellos había una hoja con la firma de Sir Ambrose, aunque el resto estaba demasiado ennegrecido para descifrarlo. Slack, casi rebosante de triunfo. Ahí está, la prueba de que el Segundo Testamento era falso. Alguien intentó destruir la evidencia antes de que pudiéramos encontrarla. ¿Y quién tenía motivos para temer el descubrimiento de una falsificación sino la propia Sylvia Denham? Sylvia, al ser confrontada, negó con la cabeza con serena convicción. Yo no puse esos papeles allí. ¿Por qué debería? Si el testamento me favorecía, me convenía conservarlo, no destruirlo. El coronel Melchett se frunció el ceño. Es cierto. Aún así, el asunto se complica cada vez más. La señorita Marple examinó con delicadeza los papeles carbonizados, notando cómo algunas esquinas estaban chamuscadas, mientras que otras permanecían intactas. Es curioso, murmuró. ¿Con qué frecuencia la gente cree que un incendio oculta más de lo que realmente esconde? El papel tiene la capacidad de dejar su historia, incluso en las cenizas. Estos fragmentos, aunque dañados, aún podrían revelar quién los entregó a las llamas. Slack desestimó sus palabras con un resoplido, pero Melchett pareció pensativo. Esa noche, en su cabaña, la señorita Marple colocó el trozo del suelo de la biblioteca junto al fragmento carbonizado del testamento. Juntos no formaban una frase completa, pero la similitud de la tinta y el papel era inconfundible. Trazó las palabras con el dedo, murmurando para sí misma no debe ser revelado. Y sin embargo lo fue. Alguien temió la revelación, y alguien más intentó borrarla. Los secretos, una vez perdidos, son muy difíciles de quemar. A la mañana siguiente, Leonard Burley armó un escándalo en la mansión. Exigió públicamente el arresto de Sylvia, acusándola de robo, falsificación y asesinato. Su diatriba solo terminó cuando Clara se desmayó en la puerta, dominada por su furia y la creciente tensión. La llevaron arriba pálida como un pergamino, mientras Leonard se alejaba furioso. La señorita Marple, que había presenciado el arrebato, no dijo nada. Pero en su mente se estaba formando un nuevo patrón. El colapso de Clara había sido genuino, su miedo sincero. La ira de Leonard, aunque violenta, parecía nacer menos del dolor que de la desesperación. Y la serena rebeldía de Sylvia, aunque admirable, podía enmascarar sus propias verdades. El escándalo del Segundo Testamento se había convertido en una tormenta de acusaciones, robos y fragmentos misteriosos. Y Jane Marple, tranquila en su rincón tejiendo, sintió que los hilos se cerraban más en torno al verdadero culpable. El problema con los secretos
Reflexiona en voz baja esa noche. Es que rara vez se quedan donde se guardan. Siempre hay alguien tirando del hilo, y tarde o temprano todo se deshace. El descubrimiento de los fragmentos carbonizados había reavivado la especulación en el pueblo. Para la mayoría, parecía obvio que Sylvia Denham había intentado quemar el Segundo Testamento para encubrir su crimen. Sin embargo, para la señorita Marple el asunto dista mucho de ser evidente. El papel, como las personas, dejaba rastros que se negaban a ocultarse, y ella había notado la quema desigual, la rápida ocultación entre la hiedra. Tal descuido no encajaba con la serena precisión de Sylvia. La señorita Marple sabía por experiencia que la gente se rebelaba con pequeños detalles, no con grandes gestos. Una palabra pronunciada con demasiada precipitación, un rostro enrojecido por el miedo en un momento inesperado, esas eran las verdaderas traiciones. Así que decidió abordar a cada sospechoso por turno, con delicadeza, como solo una solterona de avanzada edad podría hacerlo, mientras observaba atentamente el destello de verdad bajo sus máscaras. Su primera visita fue a Clara Burley. La encontró reclinada en una tumbona en su dormitorio, pálida y demacrada, atendida por una criada inquieta. Leonard había salido por asuntos de negocios, y Clara, abandonada a su suerte, parecía casi aliviada. «Querida», dijo la señorita Marple en voz baja, «pensé que un poco de compañía te sentaría bien. No hay que darle demasiadas vueltas a asuntos angustiosos, o los nervios empeoran». Clara sonrió levemente. «Es usted amable, señorita Marple, pero no puedo aceptarlo. Pobre señor Fame y toda esta charla de testamentos y asesinatos. Es más de lo que puedo soportar». La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «Lo entiendo. Los secretos pesan mucho. Recuerdo que una vez, en nuestra parroquia, una mujer palideció y se puso tan ansiosa que todos sospecharon que la había robado. Al final, solo era que había estado ocultando una carta de su hijo, que se había casado contra su voluntad. La pobre simplemente no podía soportar los chismes. La gente suele malinterpretar el miedo, pensando que siempre es culpa». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Oh, si la gente lo entendiera». Se interrumpió, apretándose un pañuelo contra los labios. La señorita Marple notó cómo le temblaban las manos, no por la indignación de la inocencia, sino por el miedo a ser expuesta. Tras dejar a Clara descansar, la señorita Marple se dirigió a la biblioteca, donde encontró a Leonard merodeando como un animal enjaulado. La saludó con una cordialidad forzada que apenas disimuló su irritación. «¿Viene a ver la escena otra vez, señorita Marple? Ustedes, los del pueblo, se alimentan de chismes. Bueno, le diré que Sylvia es culpable, y cuanto antes la encierren, mejor para todos». La señorita Marple se sentó con calma. «Siempre es difícil cuando los asuntos familiares se hacen públicos», dijo con suavidad. «Uno recuerda aquel desafortunado caso de los primos Trent. ¿Se acuerda? Una disputa por una propiedad provocó una terrible vergüenza. No por un delito, claro, sino porque un primo gritó sus acusaciones tan alto que todo el condado lo creyó culpable, aunque no lo era». Leonard se puso rígido. «¿Insinúas que me hago el culpable?» «¡Absurdo! No he hecho más que defender mi legítima herencia». «Claro, claro», dijo la señorita Marple con dulzura, mientras sus agujas tintineaban suavemente. «Solo que a veces, cuanto más fuerte protesta uno, más gente empieza a dudar». Leonard se puso colorado, se dio la vuelta y murmuró algo sobre entrometidos. Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. Las reacciones eran más elocuentes que las palabras. Su siguiente conversación fue con la propia Sylvia Denham. La encontró en el jardín, podando un rosal con manos firmes. La mujer levantó la vista con calma al ver acercarse a la señorita Marple. «La jardinería siempre despeja la mente», comentó Sylvia. «La naturaleza no tolera mentiras ni maquinaciones. Las cosas crecen o se marchitan». En efecto, la señorita Marple asintió.
No puedo evitar admirar su serenidad, querida. Muchos llorarían ante semejantes acusaciones. La boca de Silvia se tensó. ¿Crees que tengo frío? No es que no sienta, pero la histeria no convence a nadie. Sé la verdad y me aferro a ella. Aún así, temo que nadie me crea. La señorita Marple estudió su rostro con atención. Había tensión, sí, pero no la astuta vigilancia de la culpa. Era más bien el cansancio de una mujer bajo sospecha injusta. Esa noche, la señorita Marple se las arregló para entablar conversación con Hargreaves, el mayordomo. Este permaneció rígido en el pasillo, claramente reacio a quedarse, pero la actitud de la señorita Marple lo desarmó. «Has servido a la familia durante muchos años», dijo con dulzura. «Debe ser doloroso presenciar semejante escándalo». Hargreaves inclinó la cabeza. «En efecto, señora, Sir Ambrose valoraba la dignidad por encima de todo. Se revolverá en su tumba al ver estas disputas». Y sin embargo, observó la señorita Marple, se oyeron voces alzadas esa noche. «A menudo es difícil, ¿verdad?, decidir entre hablar con franqueza o proteger a los empleadores». Los ojos del mayordomo parpadearon. «No era mi intención echar leña al fuego, pero dicho sea de paso, el señor Leonard estaba de mal humor y el señor Fane no menos decidido». Hubo un intercambio de palabras, duras. «Temí que los golpes siguieran, y lo hicieron», preguntó la señorita Marple en voz baja. Hargreaves dudó. «No puedo decirlo, señora. No entré en la habitación». Pero después, el silencio me pareció ominoso. La señorita Marple le dio las gracias amablemente y lo dejó ir, notando cómo sus hombros se hundían, como si se sintiera aliviado de haber hablado. La prueba final de ese día llegó casi por casualidad. La señorita Marple se encontró con el señor Lamberton en el camino. Él la saludó con ansiedad, mirando a su alrededor como si temiera ser oído. «Señorita Marple, lo he pensado y debo decirle que había cartas entre esos papeles, viejas cartas de Sir Ambrose, que insinuaban tratos que podrían avergonzar a la familia. Si Leonard las supiera, haría lo que fuera por mantenerlas ocultas. Me temo que la pobre Clara sabe más de lo que se atreve a admitir». La expresión de la señorita Marple era apacible. «A menudo son las esposas las que más sufren, mi querido señor Lamberton. Soportan el peso del silencio, a veces contra su propia naturaleza. Pero la verdad tiene una forma de presionar esas conciencias». Al regresar a casa, la señorita Marple dejó de tejer y reflexionó sobre el día. El miedo tembloroso de Clara, la furiosa actitud defensiva de Leonard, la serenidad cansada de Silvia, la confesión reticente de Hargreaves y las nerviosas revelaciones de Lamberton formaban un tapiz que ya había visto antes. La naturaleza humana, en toda su fragilidad, se repetía sin cesar. Sin embargo, sabía que aún no había llegado el momento. Una verdad vislumbrada demasiado pronto solía ser negada solo cuando la gente se dejaba llevar por la revelación. El patrón se volvía innegable. Y así la señorita Marple planeó silenciosa y pacientemente poner en marcha su prueba final, un pequeño comentario, aparentemente inocente por aquí, un suave empujón por allá hasta que la mano culpable se delatara. «Por ahora», murmuró para sí misma bajo el resplandor del fuego, «las personas son como madejas de lana. Tira del hilo adecuado y todos los enredos se deshacen». Afuera, la noche se hacía más profunda. Dentro de la aldea, los secretos se agitaban con inquietud, sabiendo que no podían permanecer ocultos para siempre. A la mañana siguiente, el escándalo en Borley Manor había alcanzado su punto álgido. El robo, los restos carbonizados y las interminables disputas en la casa habían dejado a los aldeanos sin aliento, llenos de especulaciones. Era como si cada nuevo día prometiera un nuevo chisme. En la tienda de comestibles, en la carnicería, incluso en el surtidor junto al prado, se oía la misma cantinela. ¿Quién mató al abogado y qué pasó con el testamento? La señorita Marple, caminando silenciosamente por el pueblo con su bolso de tejer al brazo,
Escuchó cada susurro, cada teoría. Las archivó no por su exactitud, los chismes del pueblo eran notoriamente poco fiables, sino por lo que revelaban de la naturaleza humana. Nunca fueron los hechos en sí los que traicionaron la verdad, sino la forma en que la gente los moldeaba para adaptarlos a sus propios prejuicios. En la mansión, el coronel Melchett había decidido una reunión formal. «Debemos reunir a esta gente», le dijo al inspector Slack. «Quizás en compañía alguno se delate. Hay demasiados rumores entre bastidores». Slack hinchó el pecho. «Muy bien, señor. Un poco de presión. Unas preguntas bien hechas. Y tendremos a nuestro culpable para la cena». La señorita Marple también fue invitada discretamente, justificando su presencia como una vecina amable que ofrecía apoyo a Clara. En realidad, Melchett había llegado a valorar su perspicacia, aunque Slack se quejó de lo que él llamó la intromisión de una solterona. La reunión tuvo lugar en el salón esa tarde. Sylvia Denham estaba sentada tranquilamente junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo. Leonard Burley permanecía junto a la repisa de la chimenea, inquieto, con la mandíbula apretada por una ira obstinada. Clara se sentó nerviosa en el borde de una silla, con la mirada fija en los rostros. Hargreaves, el mayordomo, rondaba discretamente al fondo, mientras el señor Lamberton, visiblemente inquieto, retorcía el sombrero entre las manos. El coronel Melchett carraspeó. «Estamos aquí porque la situación no puede seguir así. Un hombre ha sido asesinado y faltan documentos importantes. La policía requiere plena cooperación. Si alguien sabe más de lo que ha admitido, ahora es el momento de hablar». Se hizo un silencio denso. Leonard lo rompió con una carcajada. «¿Hablar? Pregúntale a Sylvia. Ella es la que tiene todo por ganar». La respuesta de Sylvia fue firme, aunque cansada. «Ya te lo he dicho, Leonard. No saqué nada en claro de la muerte del señor Fane. Habría recibido con agrado su testimonio. Es su ausencia, no su presencia, lo que me hace dudar». Leonard se burló, pero la señorita Marple, observándola atentamente, notó que las manos de Clara se retorcían en su regazo. Sus nudillos palidecieron mientras Sylvia hablaba, y entreabrió los labios como para protestar, pero no dijo nada. El coronel Melchett insistió. «Señor Lamberton, usted mencionó que Fane buscó ciertos documentos en la oficina. ¿Cree que estos documentos tuvieron alguna relación con el testamento?» Lamberton se removió inquieto. «No lo sé, señor, pero eran cartas antiguas, asuntos privados de Sir Ambrose. Si contenían buenas referencias, podrían arrojar luz sobre el segundo testamento». Leonard se giró bruscamente. «¿Cartas? ¿Qué cartas? ¿Por qué no me lo dijeron?» Clara dio un grito ahogado. «Leonard, por favor». Pero Leonard la atacó. «¿Sabías esto? ¿Me lo ocultaste?» Clara se encogió con los ojos abiertos por el terror. «Pensé que era mejor no quererla». Señorita Marple se inclinó hacia adelante. Su voz era suave pero penetrante. «Mi querida señora Burley, a veces el esfuerzo de ocultar es más agotador que la verdad misma. Una carga pesada, una vez compartida, se vuelve más ligera». Los labios de Clara temblaron, pero antes de que pudiera hablar más, Leonard golpeó el brazo de su silla con el puño. «Basta. Esto no es asunto suyo. No se encuentra bien y no debería ser acosada». Su vehemencia silenció la sala por un instante. Sin embargo, la señorita Marple, serena como siempre, notó el pánico en sus ojos. No era la ira protectora de un esposo, sino el desafío desesperado de un hombre que temía ser descubierto. El coronel Melchett, frunciendo el ceño, cambió de estrategia. «Señor Hargreaves, ha servido fielmente a la familia. ¿Ha ocultado algo?» El mayordomo hizo una ligera reverencia. Solo que oía al señor Fane hablarle al señor Leonard con una firmeza inusual. Dijo algo sobre que la verdad saldría a la luz, fuera conveniente o no. Después de eso las voces se alzaron y temí lo peor. Slack se abalanzó de inmediato. «Ahí lo tienen.
Leonard se peleó con Fane. El testamento desapareció y el abogado murió. ¿Qué más necesitamos? Pero Melchett dudó, mirando a la señorita Marple. Ella simplemente arqueó las cejas, mientras sus agujas tintineaban suavemente. «Es curioso», murmuró. «¿Cómo se recuerdan las peleas? La gente suele recordar las palabras que más le inquietan, pero olvida el resto. Uno se pregunta qué quiso decir el señor Sino con la verdad». La reunión se disolvió sin resolverse, pero la tensión persistía. Silvia se retiró con serena dignidad, mientras Leonard se marchaba con paso majestuoso, murmurando sombríamente. Ayudaron a Clara a subir las escaleras, temblando violentamente. El señor Lamberton se marchó rápidamente, ansioso por escapar del ambiente de sospecha. Esa misma noche, la señorita Marple hizo una discreta visita a la vicaría. La señora Dane Calthrop la recibió con alivio. Temí que la pobre Clara se derrumbara por completo. «¿Viste su cara? Se está guardando algo, Jane, estoy segura». La señorita Marple asintió con gravedad. «Sí, querida. Y Leonard está decidido a mantenerla callada. Esa es quizás la reacción más reveladora de todas». La señora Dane Calthrop se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «¿Entonces cree que es culpable?» La señorita Marple sonrió levemente. «Creo que la culpa es multifacética. A veces, quien empuña el arma no es quien carga con la mayor culpa, pero la gente siempre se revela cuando se le presiona. La reacción de Leonard hoy fue muy reveladora. Esa noche, en su tranquila cabaña, la señorita Marple volvió a colocar los trozos de papel, la frase no revelar y la firma carbonizada. Consideró el terror de Clara, la furia de Leonard, la serenidad de Silvia y la inquietud de Lamberton. Surgieron patrones, tan familiares como las puntadas de su tejido. La naturaleza humana, reflexiona, siempre contaba la misma historia, si uno tuviera la paciencia de leerla. «A la luz del fuego», murmuró suavemente. «El miedo se manifiesta en manos temblorosas, pero la desesperación grita con más fuerza. Hay que vigilar a ambos, pues cada uno revela una verdad distinta». El reloj de la iglesia dio las 10 y el pueblo se sumió en un sueño intranquilo. Pero la señorita Marple, serena y vigilante, sabía que la hora de la revelación se acercaba. Los hilos se tensaban, y pronto los culpables quedarían atrapados en la misma red que habían tejido. El día después de la tensa reunión en Burleigh Manor, amaneció húmedo e inestable. Una fina llovizna se aferraba a los setos y goteaba de los techos de paja, dando al pueblo un aire de alegre expectación. La gente se apresuraba a hacer sus recados matutinos en voz baja, como si incluso el tiempo supiera que se avecinaba una tormenta. La señorita Marple, sin embargo, permanecía serena junto a su ventana. Mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente, había observado los labios temblorosos de Clara Burleigh, las protestas airadas de Leonard y la calma cansada de Silvia, y presentía que el patrón de la debilidad humana estaba casi completo. Sin embargo, aún se le escapaba una pieza, y sabía por larga costumbre que el fragmento más pequeño a menudo resultaba decisivo. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada del coronel Melchett. Entró con brío, sacudiéndose la lluvia del abrigo. Su rostro reflejaba preocupación. «Jane, la situación se está volviendo insoportable. Slack insiste en que hay que arrestar a Silvia. Leonard está más alborotado que nunca, que ahora algo nuevo ha salido a la luz». La señorita Marple levantó la vista suavemente. «¿Algo nuevo, coronel?» Melchett asintió con tristeza. Uno de los alguaciles, mientras registraba de nuevo los terrenos, descubrió un guante escondido bajo la hiedra de la terraza. Un guante de mujer de seda, gris pálido y manchado. Bien podría ser sangre. Los ojos de la señorita Marple parpadearon, aunque su expresión permaneció serena. «¿Un guante de mujer, dices? Y convenientemente encontrado en un lugar así. Qué curioso que la gente a menudo piense que la mejor manera de ocultarse es arrojando cosas a los arbustos. Rara vez engaña a nadie.
Sin embargo, Melchett suspiró, y Slack alardeó de que eso sellaba el caso contra Silvia. El guante es de su talla, y Clara dice que la ha visto usar uno así. La señorita Marple frunció los labios. En efecto, pero el tamaño no es prueba, y los pares de guantes rara vez son únicos. Recuerdo que una vez encontraron el guante perdido de una vecina en el jardín de otra, y hubo una pelea terrible, solo para descubrir después que el propio perro de la vecina lo había llevado allí. Las apariencias, coronel, engañan muchísimo. Aún así, no podía desestimar el asunto. Esa noche, visitó discretamente a Sylvia Denham, quien la recibió en una modesta sala de la posada donde se alojaba. La calma de Silvia se había debilitado un poco, pero se mantenía digna. «Quieren arrestarme, ¿verdad, señorita Marple?», preguntó con firmeza. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «Puede que lo quieran decir, querida, pero querer y hacer son dos cosas distintas. Aún así, debo preguntarte, ¿alguna vez tuviste un par de guantes de seda gris?» «Sí», admitió Silvia. «Los usé en el té de la vicaría, el día que el señor Fane habló por primera vez del testamento. Pero ya no están. Pensé que quizá los había dejado en Londres». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «O quizás alguien se los haya llevado». Es notable la frecuencia con la que la evidencia más incriminatoria es plantada por otros. Al día siguiente se produjo otro altercado. El señor Lamberton, el anciano caballero, fue encontrado desplomado en su jardín, pálido y conmocionado. El médico declaró que solo se trató de un desmayo, provocado por el estrés, pero Lamberton, una vez recuperado, murmuró incoherencias sobre cartas, secretos y una advertencia que le había dado Gerald Fane. No debería haberle contado lo del buró, le susurró con voz ronca a la señorita Marple, a quien habían llamado por su trato de vecina. No sabía qué problemas armaría. Dijo que la verdad era peligrosa. Y ahora su voz se fue apagando y cerró los ojos exhausto. La señorita Marple guardó las palabras con cuidado. «La verdad siempre es peligrosa, mi querido señor Lamberton, pero nunca tanto como cuando está medio oculta». Mientras tanto, Clara Burley se debilitaba cada vez más. Su doncella le confesó a la señora Dane Calthrop que Clara apenas comía, dormía a ratos y se sobresaltaba al menor ruido. La señorita Marple, que la visitaba discretamente, vio cómo le temblaban las manos al servir el té. «Querido», dijo la señorita Marple con dulzura, «a veces una carga es demasiado pesada para que una sola persona la soporte. Los secretos corroen el espíritu más que cualquier enfermedad». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Ojalá pudiera hablar, si tan solo se callara aferrándose a su pañuelo. Leonard entró en ese momento, con el rostro deslumbrante, y la conversación terminó abruptamente. Esa noche, en el Jabalí Azul, los aldeanos discutieron con entusiasmo el asunto del guante. La señora Price Ridley declaró que una evidencia tan contundente no podía ignorarse. La señorita Harnell insistió en que el mayordomo ocultaba algo. El señor Cottrell, como de costumbre, afirmó haber visto luces en la terraza de la mansión a medianoche, aunque la mitad de la sala lo contradijo. La señorita Marple, sentada en su rincón, tejiendo en silencio, observaba la rapidez con la que cambiaba la opinión con cada nueva revelación. Le recordó un incidente de hace mucho tiempo, cuando un paraguas extraviado provocó una disputa familiar que casi llegó a los tribunales. El paraguas no importó. Fueron las sospechas que despertó las que causaron el daño. A la mañana siguiente, el inspector Slack llegó a la casa de la señorita Marple, rebosante de seguridad. «Está terminado, señora. Arrestarán a Sylvia Denham antes de que acabe el día. El guante, el testamento desaparecido, los papeles carbonizados, todo cuadra. Ya verá, tenía razón desde el principio». La señorita Marple lo miró con dulzura. «Puede que tenga razón, inspector, pero también puede que se equivoque. Es peligroso forzar el encaje de las piezas de un rompecabezas, cuando en realidad
pertenecen a otra imagen. Slack resopló poco impresionado y se fue muy enojado. Tras su partida, la señorita Marple se sentó junto al fuego, con los fragmentos de papel ante ella una vez más. Pensó en la frase que no debía revelarse, en los labios temblorosos de Clara, la ira de Leonard, la calma de Sylvia, las advertencias de Lamberton y el guante oportunamente descubierto. Cada detalle era pequeño, pero juntos formaban un patrón que ya había visto antes. Ocultación, desesperación y orgullo. Murmuró en voz baja para sí misma un guante, un trozo de papel, una mano temblorosa, nimiedades, pero cuentan la historia con más claridad que cualquier confesión. Solo queda tirar del hilo correcto, y todo se desenredaba. Afuera la llovizna se espesaba hasta convertirse en una lluvia constante, golpeando los cristales como un recordatorio implacable. Y dentro del pueblo, la sospecha se convertía en miedo, a medida que la sombra de Burlake Manor se oscurecía aún más. La lluvia constante del día anterior había amainado por la mañana, dejando el pueblo limpio y reluciente, aunque nadie en St. Mary Mead se sentía aliviado. El escándalo se había vuelto opresivo, cerniéndose sobre cada conversación como una niebla húmeda. Con el anuncio del inspector Slack de que Sylvia Denham iba a ser arrestada, los ánimos se habían caldeado y los nervios estaban crispados. Sin embargo, había una persona que parecía tranquila, la señorita Jane Marple, sentada junto a su corazón, tejiendo con calma, aunque sus ojos claros brillaban con una serena determinación. Al mediodía, corrió la voz de que el coronel Melchett había convocado a las figuras principales de Burlake Manor para una última reunión, un último esfuerzo por aclarar las cosas. Le susurró la señora Price Ridley a su tendero, con la satisfacción de quien disfruta de cada bocado de escándalo. La señorita Marple recibió su invitación sin sorpresa. La esperaba. La reunión tuvo lugar esa tarde en el amplio salón de la mansión. Unas pesadas cortinas atenuaban la luz otoñal y el aire estaba cargado de tensión. El coronel Melchett presidía severo e inquieto. El inspector Slack se cernía sobre él, ansioso por concluir los asuntos. Sylvia Denham estaba sentada serena pero pálida cerca de la ventana. Leonard Burlake rondaba junto a la chimenea con movimientos inquietos y bruscos. Clara se encaramaba nerviosa en un sofá, retorciéndose las manos sin cesar en su regazo. El señor Lamberton rondaba cerca del fondo, con su rostro surcado y ansioso, mientras Hargreaves, el mayordomo, permanecía rígido y silencioso junto a la puerta. Y en un rincón tan discreta como siempre, estaba sentada la señorita Marple con su bolsa de tejer. Melchett se aclaró la garganta. Estamos aquí porque este caso no puede quedar en el limbo. Un hombre ha sido asesinado. Han desaparecido documentos vitales y la familia está bajo sospecha. El inspector Slack cree tener motivos suficientes para actuar. Pero antes de dar mi consentimiento, deseo que todos los implicados escuchen lo que debe decirse. Slack se irritó, ansioso por hablar, pero Melchett le hizo un gesto a la señorita Marple. La señorita Marple ha observado los acontecimientos con su habitual perspicacia. La he invitado a compartir sus impresiones. Se oyó un murmullo de sorpresa. Leonard resopló audiblemente, mientras Sylvia inclinaba la cabeza cortésmente. Clara parecía aliviada y aterrorizada a la vez. La señorita Marple se levantó lentamente, aún tejiendo. Su voz, suave y engañosamente dulce, se oía con claridad. «Es muy amable de su parte, coronel, pero me temo que no tengo nada tan dramático como el inspector Slack desearía. Solo unas pequeñas observaciones. La naturaleza humana, como ve, se repite sin cesar. Las mismas pequeñas debilidades, las mismas pequeñas vanidades se repiten una y otra vez, ya sea en grandes mansiones o en casas de campo». Slack murmuró con todo respeto: «Señora, necesitamos pruebas, no proverbios». La señorita Marple sonrió levemente. «En efecto, inspector. Y sin embargo,
Las pruebas a menudo no son más que las pequeñas cosas que la gente pasa por alto. Un trozo de papel, un guante mal colocado, una palabra dicha con ira. Se detuvo observando los rostros que tenía delante. Leonard frunció el ceño con impaciencia. Clara evitó su mirada. Silvia mantuvo la calma. Los dedos de Lamberton se crisparon sobre el ala de su sombrero. Tomemos, por ejemplo, continuó la señorita Marple, el guante encontrado en la hiedra. ¡Qué descubrimiento tan conveniente! Sin embargo, he observado que los objetos incriminatorios rara vez son ocultados con tanta descuido por los propios culpables. Con más frecuencia, son colocados allí por otro, con la esperanza de desviar sospechas. Luego está el asunto de los papeles carbonizados. La gente da por sentado que el fuego destruye, pero en realidad revela tanto como oculta. El intento de destruir esos fragmentos fue apresurado y torpe. Eso también lo dice todo. Leonard exclamó, ¿pretendes defender a Silvia otra vez? Todos saben que es culpable. La señorita Marple lo miró con dulzura. Mi querido señor Burley, no defiendo a nadie. Simplemente señalo lo que veo. Por ejemplo, veo que usted ha estado muy ansioso. Quizás demasiado ansioso. Vean a la señorita Denham acusada. Tal afán a menudo delata miedo. Leonard se sonrojó. ¿Miedo? ¿Qué debería temer? Soy el heredero legítimo. Es ella quien nos amenaza a todos. Clara sollozó levemente, con las manos temblorosas. Leonard, por favor. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Sí, querida señora Burley, está cansada. El miedo es una tensión terrible. He visto antes esposas con cargas demasiado pesadas, silencios demasiado prolongados. A veces, una palabra dicha con prisa puede delatar algo más que un silencio interminable. Los labios de Clara se separaron, como si fuera a hablar, pero la mirada de Leonard la silenció. La señorita Marple continuó con suavidad, y luego estaba el propio señor Fane. Era un hombre concienzudo. Le dijo a más de una persona que ciertas verdades no podían ocultarse. Creía que saldrían a la luz, le conviniera o no. Ese era el peligro. El testamento pudo haber sido parte de ello, pero creo que había más. Algo en esas viejas cartas, quizás, algo que Sir Ambrose deseaba que se ocultara, algo que otros temían que los arruinara. Ante esto, el señor Lamberton tosió con dificultad. Le advertí, murmuró con voz ronca. Le dije que la verdad era peligrosa. Todas las miradas se volvieron hacia él. Retrocedió, visiblemente angustiado. El coronel Melchett insistió. ¿Qué quieres decir? Lamberton. Pero antes de que pudiera responder, Leonard intervino bruscamente. Esto es una tontería. Especulación ociosa. Arresten a Silvia y acaben. La mirada de la señorita Marple se detuvo en él, serena y penetrante. Es curioso, señor Burley, lo insistente que es. La insistencia puede ser tan reveladora como el silencio. Recuerdo un caso en la parroquia donde las constantes protestas de un hombre contra la honestidad de un vecino llevaron a todos a sospechar de él hasta que se reveló que el propio hombre protestante había sido culpable desde el principio. Cuanto más fuerte era el clamor, mayor era el miedo subyacente. Leonard apretó los puños con el rostro desfigurado por la ira. ¿Te atreves? ¡Leonard! El grito de Clara resonó en la habitación, áspero y desesperado. Se levantó temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, para. No puedo soportarlo más. Se desplomó en el sofá, llorando desconsoladamente. Leonard permaneció rígido, con la mandíbula apretada, mientras la sala contenía la respiración. La señorita Marple, serena como siempre, volvió a sentarse y reanudó su labor de punto. Verá, dijo en voz baja, cuando la gente se ve presionada, se revela. Esa es toda la evidencia que uno realmente necesita. El rostro del coronel Melchett estaba serio. Slack se enfureció indignado, pero incluso él parecía conmocionado. Silvia permaneció en silencio, con expresión indescifrable. Lamberton se secó la frente con manos temblorosas.
y Clara sollozó en silencio, pues el peso de su carga finalmente era demasiado pesado para soportarlo. La reunión se disolvió sin que se hicieran arrestos, solo con un pesado silencio y la certeza de que la verdad estaba más cerca que nunca. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a la chimenea, con el tintineo constante de sus agujas. Pensó en el arrebato de Clara, la furia de Leonard, la calma de Sylvia, la angustia de Lamberton. Las piezas estaban casi en su lugar. Pronto, el patrón quedaría claro para todos. Murmuró suavemente, ya casi está terminado. La naturaleza humana es la misma en todas partes. Basta con observar. Y lo cuenta todo. Afuera la lluvia regresó, golpeando contra la ventana como si el pueblo mismo esperara la tormenta de la revelación. La tormenta que había amenazado toda la semana finalmente amainó durante la noche. La lluvia azotaba las ventanas de St. Mary Mead y los truenos resonaban en el campo. Sin embargo, por la mañana, el cielo estaba despejado, como si la tormenta se hubiera llevado el aire de la espera. Para la señorita Marple, sentada tranquilamente a la mesa del desayuno con su labor de punto a su lado, la espera había pasado. El coronel Melchett llegó puntualmente después del desayuno, serio y cansado. Jane dijo: no podemos demorarnos más. Slack está decidido a actuar. Leonard clama a mi puerta, y los aldeanos no se callarán. Si tienes algo más que decirme, debe ser ahora. La señorita Marple juntó las manos serenamente. Sí, coronel. Creo que ha llegado el momento. Creo que sería prudente reunirse con todos los implicados. La verdad, una vez dicha, resolverá los asuntos con mucha más eficacia que la sospecha, que así, por segunda vez, el salón de Burley Manor se llenó con la tensa asamblea. Sylvia Denham permanecía sentada en silencio, pálida pero serena. Leonard Burley permanecía rígido y desafiante junto a la repisa, con la mandíbula apretada. Clara estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos por el llanto y las manos temblorosas. El señor Lamberton parecía nervioso, retorciéndose el sombrero. Hargreaves permanecía impasible cerca de la puerta. El coronel Melchett presidía severo, mientras el inspector Slack paseaba inquieto, ansioso por actuar. La señorita Marple, como siempre, parecía la menos imponente de todas, sentada en su silla con su labor de punto en el regazo. Sin embargo, cuando empezó a hablar, la sala se quedó en silencio. «Queridos amigos», dijo con dulzura, «hemos estado muy ocupados con el asunto del Segundo Testamento. ¿Quién se benefició? ¿Quién pierde? ¿Quién podría haber querido destruirlo? Sin embargo, verán, el asesinato rara vez se comete por razones tan graves. Son las pequeñas cosas, el miedo a la desgracia, el temor a ser descubierto, lo que lleva a la gente a actos desesperados». Leonard resopló con impaciencia. «Más parábolas, más acertijos. No es momento para chismes de pueblo, señorita Marple». La señorita Marple lo miró con dulzura. «Al contrario, señor Burley, es precisamente en los chismes del pueblo donde se descubre la verdad de la naturaleza humana. Tomemos, por ejemplo, el fragmento de papel encontrado en el suelo de la biblioteca. Tenía una leyenda no divulgada. Tales frases son comunes en los codicillos de los testamentos cuando se desea ocultar un asunto delicado. Pero ¿por qué estaba roto y arrugado, dejado bajo la alfombra? No por el señor Fane, que era meticuloso. No, lo rompió otra mano, con prisa y miedo. Su mirada se desvió hacia Clara, cuyos labios se entreabrieron y sus ojos se llenaron de lágrimas. Leonard le puso una mano en el brazo, pero ella se encogió ante su toque. Luego estaba el guante, continuó la señorita Marple. Un guante de mujer, de seda gris manchado y tirado en la hiedra. Demasiado obvio, demasiado conveniente. Plantado allí, supongo, para despertar sospechas sobre la señorita Denham. Pero había un defecto. La tierra alrededor de la terraza mostraba la huella de un zapato más pequeño que el de un hombre, más estrecho, profundamente presionado como si hubiera pisado a toda prisa.
No fue Silvia quien se coló allí esa noche, sino otra mujer. Clara sollozó cubriéndose la cara. Leonard tensó la mandíbula y palideció. «Mentiras», exclamó. «Todas mentiras para proteger a esa mujer». La señorita Marple levantó la mano suavemente. «No, señor Burley. Considere los fragmentos de papel carbonizados, ocultos entre los arbustos». La mano que intentó quemarse era inexperta, torpe. Un hombre podría haberlos destruido por completo. Pero una mujer temblando desesperada, eso es otra historia. Los fragmentos revelaron la firma de Sir Ambrose, sí, pero también indicios de sus negocios. Negocios vergonzosos, me temo, que habrían arruinado el nombre de la familia de haber salido a la luz. Y usted, señor Burley, estaba decidido a que no saliera a la luz. Leonard avanzó furioso. ¿Ahora me acusas? Indignante. No tenía por qué matar a Fane, fue ella. Señaló a Silvia con el dedo. La voz de la señorita Marple, tranquila y firme, interrumpió su protesta. No era Silvia, era Clara. La sala se quedó sin aliento. Clara lanzó un grito ahogado y se desplomó contra el sofá. Leonard se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Claro. La señorita Marple se levantó y su labor de punto cayó descuidadamente sobre su regazo. Sí, Clara Burley, la dulce y asustada Clara. El señor Fane le dijo que tenía la intención de revelar lo que había encontrado en las cartas, una desgracia que manchara el nombre de su esposo, tal vez incluso el suyo. Presa del pánico, lo golpeó con el objeto más cercano, el sujetalibros, y horrorizada, intentó ocultar su acto. Escondió el guante, intentó quemar los papeles, pero el miedo la traicionó a cada paso. Sus manos temblorosas, sus ojos atormentados, revelaron la verdad mucho antes que las pruebas. Clara sollozaba desconsoladamente. «Yo» no significa «no quise decirlo». Dijo que nos arruinaría, que expondría la vergüenza de Ambrose. Leonard no lo soportó. Yo tampoco. Pensé que si lo detenía Leonard, se arrodilló junto a ella y su ira desapareció, reemplazada por la conmoción y el dolor. «Clara, mi pobre Clara». El rostro del coronel Melchett estaba serio. «Entonces es cierto. Slack, encárgate». Slack, por una vez calmado, asintió y dio un paso adelante. La señorita Marple se recostó suavemente en su silla. Su voz, suave pero clara, se impuso al llanto de Clara. «Siempre es igual, ¿sabe? La gente cree que el asesinato surge de la codicia o la ambición. Sin embargo, con mayor frecuencia, son los motivos insignificantes y lastimosos. El deseo de proteger a un ser querido, de ocultar una vergüenza, los que conducen a la tragedia. La pobre Clara solo pretendía proteger, pero en su miedo sembró la destrucción. Silvia Denham, pálida pero firme, se levantó. «Entonces estoy libre de culpa». «Sí, querida», dijo la señorita Marple con amabilidad, «aunque aún tengas dificultades. Las herencias nunca vienen sin pesar, pero tu conciencia al menos está tranquila». La reunión se disolvió en silencio. Clara fue conducida, sostenida por Leonard, quien parecía un hombre destrozado. Silvia se marchó con serena dignidad. El señor Lamberton suspiró profundamente, murmurando deshonra y pena. Hargreaves hizo una reverencia rígida con el rostro indescifrable. El coronel Melchett se detuvo junto a la señorita Marple. «Lo has vuelto a hacer, Jane. No sé cómo ves lo que todos pasamos por alto». La señorita Marple sonrió levemente, recuperando su labor. «Es muy sencillo, coronel. La gente es muy parecida en todas partes. Solo hay que prestar atención». Esa noche el pueblo bullía con la noticia. Algunos compadecen a Clara, otros la condenaban. Todos coincidían en que la señorita Marple había desenredado una vez más una red que nadie más podía ver. En su cabaña, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, mientras sus agujas temblaban suavemente. Reflexionaba no con triunfo, sino con silenciosa tristeza. «Así es la naturaleza humana», murmuró. «Con frecuencia no es la maldad, sino la debilidad, la que trae el desastre. Hay que compadecerse tanto como condenar afuera.
La lluvia había cesado y las estrellas brillaban frías y brillantes sobre St. Mary Mead. El escándalo del Segundo Testamento había terminado en tragedia y la vida en el pueblo continuaría, aunque nunca como antes.